Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a De Cerca con Elías Ruiz Mactuc. Esperamos que este sábado 16 de abril sea de buen agrado para ustedes todo nuestro contenido. Que a propósito, veamos cuál es nuestro contenido del día de hoy. El contenido de esta semana en De Cerca con Elías Ruiz Mactuc se basa en un reportaje sobre el problema de la violencia en las escuelas, para lo que fueron entrevistados los expertos en estas áreas. Marisol Tobal, procuradora fiscal adjunta, Sara Cuervo del INAFOCAN y Alberto Padilla del CONANI hablan sobre el particular. En términos noticiosos, las informaciones de esta semana estaban matizadas principalmente tanto por las informaciones internacionales que tienen que ver con Brasil, que tienen que ver con los papeles de Panamá, además de la situación del Zika en Estados Unidos y en Brasil, que han determinado ya que definitivamente tiene que ver esta enfermedad con la microcefalia. Además, en el panorama nacional, el aspecto de lo que tiene que ver con las noticias de la Junta Central Electoral y los partidos políticos y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Veamos el contenido noticioso en este día. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo que la no transmisión de un video sobre presuntos actos de corrupción el pasado viernes es una muestra del control, para nada sutil, que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación. Aseguró Abinader que en el país se han reducido las voces críticas al gobierno por los controles y restricciones que pone este a los medios de comunicación. A 5 semanas de las elecciones del 15 de mayo, a Luis Abinader se le acaba el tiempo para cerrar la brecha que lo separa del presidente Danilo Medina. En la encuesta realizada por Greenberg Quinlan Grosner para Diario Libre, Medina amplía su ventaja sobre Abinader 59% a 32%. Esto constituye un incremento de 4 puntos para el presidente y 2 puntos de pérdida para el retador desde la última encuesta Greenberg Diario Libre a finales de febrero. Guillermo Moreno figura con un 3%, Minuto Tavares Mirabal con un 1%, mientras que todos los demás candidatos aparecen con menos del 1%. Dirigentes y candidatos de partidos opositores reaccionaron ante los resultados de la encuesta Greenberg Diario Libre, publicada en la edición de ese diario. El coordinador de campaña del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, atribuyó a una mesa de encuestas del gobierno los resultados del estudio que otorga el 59% de las simpatías al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, y un 32% al candidato de la organización opositora Luis Abinader. El Pleno de la Junta Central Electoral realizó un recorrido de supervisión al trabajo de impresión de las boletas de los niveles presidenciales, congresionales y municipales y las del voto en el exterior, que se usarán el día de las elecciones el 15 de mayo del presente año. Los miembros del Pleno inspeccionaron las labores de impresión que se realizan en las empresas multimedios Diario Libre y Editora Corripio, ganadoras de la licitación para la impresión de las mismas. Noticias SIN presentó la noche del pasado lunes la primera parte de la encuesta Mark Payne y Grupo SIN en su segunda versión este 2016. En un trabajo de campo efectuado entre el 28 y 30 de marzo, esta encuesta arroja que Danilo Medina sacaría un 62% y Luis Abinader un 29%. En la encuesta anterior de Mark Payne Noticias SIN del mes de enero, los resultados fueron 57%, 27%. Otra vez Medina es fuerte entre las mujeres y los hombres y Abinader entre los hombres y los mayores de edad. Guillermo Moreno sacaría un 3%, Minuto Tavares un 1%. Ninguno de los otros 4 candidatos sacaría siquiera un 1%. El 4% no sabe por quién va a votar y un 1% no votaría. Los gobiernos de Haití y República Dominicana decidieron retomar el diálogo que permita relanzar las relaciones bilaterales entre los dos países. Por tal motivo visitó el país el nuevo canciller de Haití, Pierrot Delien, quien se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Andrés Navarro. Pierrot visitó recientemente el país en el marco de la 10ª reunión de cancilleres de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en la capital.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, manifestó que de ganar las elecciones presidenciales que realizarán en el país el próximo 15 de mayo, va a reestructurar y reprogramar el gasto público en las prioridades que necesita el país. Durante el encuentro con el Consejo Nacional de la Empresa Privada para presentar sus propuestas de gobierno, Abinader dijo que la reestructuración y reprogramación del gasto público se va a centrar en la salud. Además, el fortalecimiento de las infraestructuras que lo necesiten y continuar un gasto más eficiente en la educación. El presidente de la República, Danilo Medina, rechazó que el proceso de campaña electoral haya aumentado el gasto público, como denunciara la oposición. Medina explicó que en el año 2014 el déficit primario fue de 0, en el 2015 0.3 y en el 2016 0.6%. Por lo que las denuncias que se hacen acerca de que el gasto publicitario aumenta el gasto público no se corresponden con la verdad. A medida de que van acercándose las elecciones presidenciales, congresionales y municipales aquí en la República Dominicana, y de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, el tercer domingo del mes de mayo, que en esta ocasión es 15 de mayo, pues a medida que vaya acercándose más esta fecha, estamos hablando de que estamos tan cerca de 3, 4 semanas ya, definitivamente. Un mes exactamente para las elecciones presidenciales. Entonces, esto hace que cada vez tengamos que tocar este tema porque es de puntual coincidencia con la vida nacional. O sea, no podemos soslayar que es el tema más importante y hasta que no pasen las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, tenemos que hablar sobre ese tema porque es a donde el pueblo dominicano está pues mirando directamente. En ese contexto, entonces vemos los movimientos de los partidos políticos, vemos, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno, el partido opositor principal, Luis Abinader, que participó en esta semana pasada, bueno, pues en un almuerzo, tanto en la Sociedad Interamericana de Prensa como en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué fue lo que sucedió más importante en ese aspecto? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno tenía para el viernes pasado un anuncio de que iba a tirar una bomba a través de los medios de comunicación y citó 2 canales de televisión, Telesistema y Colorvisión. En ese aspecto, ambas agencias televisoras, ninguno de los 2 canales publicó el referido documento visual que iba a ser televisado a las 7:50 de la noche en el Canal 9 y a las 10:50 de la noche en el Canal 11 en Telesistema. Cuando sucedió pues el bloqueo de este documento, lo publicaron en las redes sociales y el Partido Revolucionario Moderno se lanzó a decir que fue el gobierno que lo obstaculizó y que fue entonces injerencia directa del presidente de la República y del Partido de la Liberación Dominicana. Eso coincidió con una actividad que fue la de la Sociedad Interamericana de Prensa ese mismo fin de semana, que a nuestro modo de ver, eso obnubiló prácticamente ese acto y el presidente de la República tuvo que pronunciarse con relación a ese hecho en el mismo púlpito donde había pronunciado su discurso para decir que en la República Dominicana se respetaba la libre expresión y difusión del pensamiento. Pidió un turno adicional y dijo que su gobierno no ha bloqueado ningún tipo de documento y que para saber si es verdad o no, que le preguntaran al empresario Pepín Corripio. Le tiró esa bola caliente a Pepín,
Y Pepín Corripio, el empresario de telecomunicaciones, entonces habló con los periodistas y les dijo, mire, nosotros no hemos tenido en nuestra vida nacional como propietarios de medios de comunicación nunca objeto por parte de ningún gobierno durante toda esa trayectoria. Estamos hablando de que el año 1980 Pepín Corripio ha sido propietario de medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que posteriormente a esa situación, Pepín Corripio dice, mira, nosotros recibimos el documento, lo enviamos a nuestro departamento legal, el departamento legal entendía que había lesiones penales o civiles a lo que el canal asumía esa responsabilidad. Entonces, que se determinó no publicarlo, porque entonces el canal, el medio de comunicación, entonces pudiera ser objeto de alguna demanda penal o civil, cosa que quiere evitar siempre un propietario de dueño de comunicación. Y el que ha trabajado como nosotros en medios de comunicación, escritos de prensa, escrita en televisiva, sabe que los directores de medios, los propietarios de medios se cuidan todos los días de cualquier cosa que pueda ser objeto de demanda. La gente cree que cualquier artículo de opinión se publica así por así. No. Un artículo de opinión pasa por el sedazo de la dirección de ese diario para saber si tiene algún argumento que pueda lesionar a alguna persona o empresa, sin tener las pruebas necesarias, y entonces el medio de comunicación al publicar ese artículo asume la responsabilidad. Ahora bien, recientemente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia eximiendo o separando la responsabilidad de los periodistas del director y de los propietarios de los medios. Eso por la intervención, por un recurso que fue sometido por la Fundación Prensa y Derecho que dirige nuestro amigo Nanfi Rodríguez, doctor en Derecho, constitucionalista, un abogado de fuste. Pues resulta ser que el Tribunal Constitucional acogió verdaderamente la petición y el recurso que fue sometido por Fundación Prensa y Derecho y otras instituciones en la que participó Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, y que siempre ha sido miembro activo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, y otros miembros como el director del periódico El Caribe, también Osvaldo Santana. Lo que estamos hablando es de que si se tomara en cuenta esa sentencia que ya es... se puede aplicar desde que fue en el momento mismo que la sentencia fue emitida, ya se puede aplicar. Si hubiésemos tomado en cuenta eso, pues ahí el propietario de la televisora Canal 11 y el de Color Visión pudieran haber publicado esto y se eximen de esta responsabilidad, pero definitivamente no quisieron publicar esto. Ese bounce se le pegó al gobierno, pero Danilo Medina, astuto, político, estratega, pues le tiró la bola a la cancha a Pepín Corripio, y ya ustedes saben cómo Pepín la rebotó o no la rebotó, sino que acogió precisamente lo que su responsabilidad le permitía. Y todo el que conoce a Pepín Corripio, nosotros particularmente sabemos que hemos trabajado en sus medios de comunicación, que es de las personas que menos se introducen y tienen injerencia en lo que se va a publicar en esos medios. Por supuesto, siempre con el cuidado legal que pueda tener estos asuntos. Sucede, por ejemplo, Rafael Molina Morillo, que ese mismo lunes pasado, publicó un editorial diciendo que tenía que pedir ante la Sociedad Interamericana de Prensa, como verdaderamente lo hizo, que se aclarara sobre esa posible objeción por parte del gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido gubernamental, la objeción de esa publicación de ese documental, porque en el caso de que hubiese sido, como lo había denunciado el PRM, pues entonces estaríamos delante de lo que sería una censura por parte del gobierno a los medios de comunicación, cosa que en términos generales se ha aclarado
y no fue así verdaderamente. Ahora bien, a raíz de esta situación aclarada, ¿verdad? Eso queda como un sabor amargo de lo que sucedió, porque ciertamente hay una estratagema por parte del Partido Revolucionario Moderno para que se haya visto esta situación de manera muy negativa. Y lo malo de todo esto es que fue previo a una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eso se vio verdaderamente muy mal, nos vimos ante ese organismo un poquito muy negativo, de manera negativa. Pero bien, soslayando todo eso, en términos generales, ya eso no va a incidir en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y nada por el estilo. ¿Por qué nosotros decimos eso? En esta semana se publicaron varias encuestas en el país. Una que tiene que ver con Diario Libre, ¿verdad? Que Diario Libre publicó en su diario unas estadísticas de lo que ha sucedido en el electorado dominicano, presentando creo que fue un 61% Diario Libre, un 29% pues Luis Abinader. También otra encuesta que publicó SIN también tiene y refleja más o menos esos mismos datos, un 61, 62% y un 26% Luis Abinader. ¿Qué es lo que está pasando? El lunes próximo la Gallup hoy va a publicar otra encuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay unos datos que están como estáticos, que son 60-30, para decirlo en buen número dominicano. Un 60-30 y la brecha de 30 puntos para nosotros es mucha. Y aunque en el Partido Revolucionario Moderno se haya querido soslayar y decir, no, eso es una estrategia del gobierno, decir que estamos muy lejos del presidente Danilo Medina y esos números son el gobierno. Yo me reí mucho cuando escuché a Roberto Fulcar decir que en el gobierno sí son chistosos, le pone, ¿cuánto la voy a poner al PRM? No es así. Pudiera haber alguna compañía, algunos números que pudieran estar, vamos a decir, mandados a investigar por el gobierno, pero eso no quiere decir que los números le vengan al gobierno como ellos quieren que le vengan. Los números reflejan lo que la gente dice. 1.200 pruebas, que es lo que estadísticamente se conoce como el número que te da las probabilidades exactas en una población de 10 millones de habitantes como es la República Dominicana. ¿Qué pasa entonces? Que lo que están citando esas encuestas es que verdaderamente hay esa brecha de 30 puntos entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene las de ganar. Yo digo que algo muy importante que pudiera lesionar al gobierno, solo eso, no sé, una especie de bomba atómica convencional a la gente, podría cambiar el rumbo de estas elecciones. Hasta el momento, lo que hay es que el Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, tiene la de ganar. Ahora, esto hay que alegrarse por eso, por esa situación. Yo no creo. Porque lo que el Partido de la Liberación Dominicana quiere y el presidente Danilo Medina es pasar las elecciones presidenciales con un 70%. Es lo que se le denominaría como una supervotación a favor del oficialismo. Y yo creo que lo va a lograr, o por lo menos va a estar cerca de esas votaciones. ¿Qué pasa? Bueno, que Danilo Medina está haciendo movimientos políticos por allí, amarrando con el Partido Revolucionario Dominicano, con los líderes de allí, no se pudo una alianza con el PRD y el PLD en el Santo Domingo Este, van por el BIS, en fin, toda una estructura estratégica
para ganar las elecciones por parte del gobierno de Danilo Medina en su reelección presidencial. Eso no quepa ninguna duda. Mientras que en el Partido Revolucionario Moderno no se arranca, no hay forma. ¿Por qué? Porque las mismas encuestas, usted le pregunta a los ciudadanos, ¿qué tiene que ver el caso de Joao Santana? ¿Qué tiene que ver el caso de lo que ha ocurrido en el gobierno de Danilo Medina? Las cosas negativas que se quieren resaltar, el golpeo a Leonel Fernández. Eso no ha afectado. Lo dicen las encuestas. No ha afectado en nada al gobierno de Danilo Medina. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí no se ve a el gobierno de Danilo Medina o asuntos colectivos. Aquí se ven las cosas de manera particular. Si yo me estoy beneficiando en este gobierno o en esta presidencia y está estable el país económicamente y nos vamos por ahí, ¿qué hay necesidad de buscar por otro lado? Eso es tan simple. La gente no va a mirar hacia otro lado y sobre todo si usted ve que el que está arriba está ganando. ¿Qué es lo que yo vuelvo a reiterar? Lo que la gente dice. ¿Quién es que va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Qué vamos a hacer en las elecciones? Y la gente se va por el ganador. Nunca se va por el perdedor. Y eso está sucediendo, a mi modo de ver, en el ámbito político. Los partidos pequeños, Minuta Vara, que está sacando un 1%, señores, eso es mucho, un 1%, en un partido que ni siquiera está aprobado. Y Guillermo Moreno, que tiene un 3%. ¿Qué está pasando con esos partidos pequeños? Dispersos, todos dispersos. Ninguno se aúna para entonces contrarrestar al gobierno de Danilo Medina o al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que se viene a venir es que va a ser apoteósico las elecciones presidenciales y va a ganar Danilo Medina mucho a poco. Eso es lo que aparentemente se ve. La oposición atomizada piensa y apuesta a una segunda vuelta electoral. Sueña Pilarín, aquí no va a haber segunda vuelta electoral, o por lo menos Danilo Medina se va a encargar de evitar todo eso. Uno de los principales problemas del país, y nosotros lo hemos dicho aquí en este programa en De Cerca, es la violencia que se está escenificando en la población dominicana. Unos hechos que se sucedieron aquí en Boca Chica y otro en La Romana fueron como las voces de alarma con relación a la violencia en las escuelas. Nosotros quisimos constatar estadísticamente, con las autoridades que tienen que ver con este tema, con especialistas de la violencia escolar. Y entonces hicimos un pequeño reportaje sobre este tema, a fin de aclarar si en la República Dominicana verdaderamente o no hay violencia en las escuelas. Veamos este reportaje sobre ese particular. En la escuela, los profesores tienen que hacer algo con el fin de mantener las aulas en orden. Pero, ¿cuánto es demasiado? Si el estudiante ha ido demasiado lejos o el maestro estaba de mal humor, hay algunos castigos que son realmente excesivos. Es un tema que preocupa, el hecho de que estén ocurriendo casos como estos en nuestras escuelas. Ahora bien, ¿estos casos son los únicos que han ocurrido durante todo este tiempo? A nuestro modo de ver, estos solo fueron los hechos que salieron a la luz pública gracias a las redes sociales que ahora, a través de un celular, se pueden captar todo tipo de actos en cualquier parte del mundo.
y por lo que muchas cosas que antes parecían ocultas salen ahora a la luz pública en la velocidad de un rayo. Un estudio diagnóstico sobre la seguridad y violencia en las escuelas realizado en el Distrito Educativo 1001 en Villa Mella, realizado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio, INAFOCAN, que opera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se entrevistaron 361 estudiantes y 208 docentes. Según el resumen ejecutivo de dicho diagnóstico, aunque la mayoría de los estudiantes y docentes consideran la escuela segura, se resaltan los espacios inseguros y existe en sentido general un marcado índice de violencia en los referidos centros educativos. De los 3 tipos de violencia, la prevalencia es de tipo psicológico, unida a las expresiones de discriminación. En relación al acoso sexual, se destaca que la mayoría desconoce situaciones de violación o chantaje sexual. Nosotros mismos realizamos una investigación, un diagnóstico en tema de violencia, donde nos dice que en las escuelas se da la violencia entre niños y niñas, se da la violencia también del personal de la escuela hacia niños y niñas, se da violencia entre los diferentes actores que conviven o que forman parte de los centros educativos. Los estudios que ustedes han hecho, ¿qué han reflejado? Bueno, nos han confirmado que existe la violencia dentro de los centros educativos, también de que los diferentes actores también lo identifican, o sea, nosotros ahí hemos podido ver que los niños y las niñas, la mayoría de niños y niñas, por encima del 60%, en el caso de los que cursan entre 5º y 8º grado, identifican situaciones de violencia física moderada. Y un porcentaje significativo, en particular de las niñas, cerca de un 26%, afirman también violencia física grave o alta que se da dentro del centro educativo. En el país esta problemática es de urgente preocupación. Un estudio América Latina, violencia entre estudiantes y desempeño escolar, de la CEPAL 2011, determinó que en República Dominicana el 60% de los estudiantes de primaria se confiesa víctima de algún episodio de violencia y donde en casi 70% de los hogares los padres o tutores recurren al castigo físico o psicológico como método para disciplinar a los niños. Además, la República Dominicana quedó entre los 5 países de América Latina con mayor índice de violencia física entre pares. En primer lugar está Argentina, con un 23.5%, Ecuador con un 21.9%, República Dominicana con 21.8%, Costa Rica 21.2% y Nicaragua 21.2% también. Ciertamente el nivel de violencia en República Dominicana está desbordado. Ya podemos ver como los niños y las niñas en las escuelas están tratándose como si fueran gallos en una gallera, como si estuvieran en un ring de boxeo. Y lo peor es que aquellos que están para protegerlo, para educarlo, para guiarlo, sean parte también de este show de mal gusto y maltrato en contra de los niños, donde podemos ver autoridades que están para proteger a la niñez, que están siendo partícipes de eso. Eso nos llama a una reflexión, de que como sociedad tenemos que repensar, tenemos que tomar en consideración que estas personas que están educando a los niños están en capacidad para seguirlo educando. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar programas de desmonte de violencia, de estas personas que están, llámese educadores, llámese médicos, llámese policía o policía escolar, lo que sea. Hay que capacitarlo a ellos, capacitarlo además de que ellos tienen que ser los educadores en las aulas, de que ellos tienen una guarda compartida con los padres con relación a los niños, de que ellos tienen una responsabilidad ante la sociedad y ante los tribunales de República Dominicana, porque cuando un niño pisa una escuela, es responsable el director, es responsable el profesor, es responsable ese policía escolar que está ahí dando su servicio para proteger a los niños. Entonces, son las personas que están llamadas a desmontar en los niños
cualquier acto de violencia y ver que sean ellos los que inciten es algo penoso y preocupante. Hay una incidencia bastante notable de la violencia. Esto se combina con otras cuestiones como la pobreza. Hay un fenómeno que no es muy general, pero en algunos lugares prevalece esto en el fenómeno de la violencia, y son aquellas comunidades donde hay muchos padres y madres que viven fuera de la comunidad. Sin embargo, nuestro ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, entiende que los casos que nos ocupa, ocurridos en La Romana y Boca Chica, hechos considerados muy lamentables, fueron casos aislados. Hechos aislados se producen, bueno, intervenimos y establecemos las medidas del lugar. Pero en sentido general, en la escuela dominicana lo que hay es un ambiente de convivencia y de confraternidad. No obstante, así no piensan los técnicos del área. La verdad que es muy lamentable esas situaciones de violencia a ese nivel tan graves que se dan dentro de las escuelas, pero no son situaciones únicas. En este caso son las situaciones donde salieron a relucir, donde se hizo eco la prensa y causaron como esa reacción también en las personas. Sin embargo, el tema de la violencia en la escuela no es un tema nuevo. Es un tema que cada vez lo que pasa es que cada vez nos estamos haciendo más conscientes de que ocurre dentro de la escuela, estamos haciéndonos más sensibles también al tema de la violencia contra niños y niñas. Sí, realmente la sociedad dominicana quedó alarmada con esos dos casos, que no podemos verlo como un hecho aislado de lo que podría ser el incremento o persistencia de actitudes violentas entre pares y algunos casos donde se involucran docentes o personal de apoyo de la labor educativa. Y esos son lo que han sido grabados, lo que se conocen porque han sido presentados en las redes, y aquellos casos que quizás sean las mayorías que no salen a las redes sociales. Eso está pasando mucho. El bullying, para aquella persona que no sabe lo que es el bullying, es el maltrato, la violencia entre pares iguales, entre niños o niñas, entre adolescentes, que ellos se maltratan entre sí, pero no solamente vamos a hablar del maltrato físico, el maltrato emocional y psicológico muchas veces más dañino todavía que el físico, porque el físico se ve, deja una marca, pero el psicológico y el emocional, que tú vienes maltratando a tu compañerita, a tu compañerito, con palabras inadecuadas, con acoso en el sentido de que amenazas, y que llegan ya cuando revienta ya con lo que tiene que ver la parte del maltrato físico, es porque ha venido todo un espacio de maltrato psicológico y emocional. Por eso te digo también que educación, el Ministerio de Educación tiene que tomar un papel más protagónico y más activo, tanto con los educadores, los directores, y además con los adolescentes, porque ya los adolescentes entienden, y los preadolescentes, y poner a trabajar de nuevo, que se ha perdido mucho, esas reuniones que se hacían con los padres. En cuanto al vínculo entre las prácticas de crianza en las situaciones de violencia escolar, los estudios en el área indican que los malos tratos recibidos por los niños en el contexto familiar aumentan el riesgo de ser víctimas de agresiones fuera de la familia, así como de agredir a otros. Es muy importante la educación, los valores, lo que se inculca dentro del hogar a través de la papá, mamá o la persona que cuida, pero también la comunidad donde el niño se desenvuelve, el mismo centro educativo donde el niño está. Porque si yo como maestra soy una persona que hablo de una manera violenta, yo estoy enseñando que eso es una forma válida de comunicarse. O si yo para mantener la disciplina utilizo algún método de castigo físico, yo estoy enseñando también que eso es una forma válida. Entonces yo pienso que somos todos los que tenemos que enseñar
más que con las palabras, con el ejemplo de que hay otras formas que no son violentas de relacionarse, de tratarse entre las personas. ¿Qué están viendo los niños en la casa? ¿Están viendo que papá maltrata a mamá? ¿Están viviendo un círculo de violencia y lo están replicando en la escuela? Como pasa con el círculo de violencia. Por eso siempre digo que tenemos que hacer un trabajo en el seno de la familia. Tenemos que volver a los tiempos de antaño, donde los clubes, donde las iglesias, la junta de vecinos, de manera mancomunada, y las instituciones estatales trabajaban de manera conjunta, interviniendo los hogares, porque hay que intervenir los hogares. Ya sabemos que el tema del bullying o el conflicto entre alumnos es un reflejo muchas veces de una conducta violenta que viene desde el hogar o desde la comunidad. Y en la escuela lo que ocurre es un efecto de una causa que está ligado a patrones de conducta, de hábitos y práctica de crianza que propician un ambiente violento. Obviamente que en esto también tiene que ver la socialización que se da entre los propios niños, niñas y adolescentes que están expuestos a materiales visuales, la radio, la televisión, material impreso, donde ellos pueden ir apreciando de manera negativa algún comportamiento. Ya dijimos con anterioridad, y es lo que refleja el estudio de INAFUCAN, la mayoría de los docentes y estudiantes entiende que la escuela es segura. Sin embargo, dan a conocer los lugares donde probablemente haya inseguridad en las escuelas. Los pasillos. Los niños a veces identifican más el tema del recreo como un espacio donde se dan esas situaciones de violencia. Y las niñas también identifican, que esto me llamó mucho la atención, la clase de educación física o deporte como un momento donde se dan situaciones de violencia. Efectivamente, en el estudio se revela que los lugares más inseguros para los estudiantes son las puertas de entrada, la cafetería, el patio, los baños, la cancha, los pasillos, las escaleras, la parte atrás de las escuelas, las cisternas y los callejones. También el estudio revela cuáles son los momentos más inseguros para los estudiantes. Además, cuáles son las formas de violencia expresadas por los estudiantes, tanto física como psicológica. Los niños y las niñas lo identifican en diferentes momentos, pero en el caso, por ejemplo, de las niñas, lo identifican especialmente a la salida del colegio, a la salida del centro educativo, de un niño o niña de mayor edad o un adolescente que ejerce violencia hacia un niño pequeño o hacia otro niño o niña que tienen una diferencia, ya sea en condición física, en fuerza y demás. Entonces, pero también se da la violencia entre pares, o sea, entre niños y niñas que tienen la misma edad, que están reproduciendo patrones de violencia. Entonces, esas peleas, incluso el tema de lo que es el bullying o el acoso escolar, de ponerse sobrenombre, de hacerse daño de diferentes formas. Si partimos de esta realidad estudiada por los expertos, ahora debemos ver qué se está haciendo por parte de las autoridades educativas para revertir esta situación, toda vez debido a que hay ideas encontradas en cuanto a cómo debe combatirse este asunto, sin sanciones específicas en las escuelas. Nosotros pudiéramos decir al respecto que ya desde hace unos años hemos venido trabajando en la implementación de este documento, que es la norma del sistema educativo para la convivencia armónica en el aula entre educandos y educadores. Y
se hizo un gran esfuerzo de capacitación a nivel nacional con el propósito justamente de que no ocurra lo que todo el país pudo apreciar por los medios de comunicación. Justamente la norma, el llamado que hace y el objetivo que tiene es de dar herramientas para que en un conflicto entre estudiantes el docente pueda deliberar y armonizar esas diferencias, no con un cállense y tesen tranquilo, sino para explorar alguna conducta, alguna situación que pueda detonar al día siguiente de nuevo en un episodio de violencia. Bueno, el Ministerio de Educación tiene lo que son las normas mínimas para la convivencia escolar, y en este documento, que es muy completo, se detallan todo lo que son las deberes y derechos de los niños y las niñas, los niveles también de responsabilidad que tiene la escuela para la protección de los niños y las niñas, los tipos de faltas que existen están detallados ahí, y también cuáles son esas medidas que debe tomar la escuela cuando un niño o niña comete alguna de estas faltas. Esto está establecido en las normas, y también una parte importante es que se establece cuál es la responsabilidad de la escuela, del equipo de gestión de la escuela y del director o directora en la protección de los niños y niñas o en la respuesta que debe dar a las situaciones de violencia que se dan en las escuelas. Estas normas fueron propuestas por el Consejo Nacional para la Niñez y el Ministerio de Educación en abril del año 2011. A la sazón, la ministra de Educación era Josefina Pimentel y la actual presidenta ejecutiva del Directorio Nacional de CONANI, Kirsis Fernández. Mientras que, en referencia a la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a lo que tiene que ver con las garantías del derecho a la educación, las responsabilidades del director de un centro educativo, la disciplina escolar, así como las sanciones que establece a empleados y funcionarios públicos cuando se trate de abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Cita, entre esos casos, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Entendemos que es tiempo ya de enfocarnos con relación a la violencia más allá de lo que se ha venido haciendo en República Dominicana, que se vienen hablando de muchos programas, que se vienen haciendo muchas reuniones, pero de que ya ejecutemos y que además educación revise qué está pasando con el personal, qué está pasando en las escuelas. ¿Qué está pasando con los muchachos? Estos niños y niñas que están ejerciendo ese nivel de violencia en contra de sus compañeros vienen de una violencia. A todo esto llegamos a la conclusión de que aunque se está haciendo algo para contrarrestar los hechos de violencia en las escuelas, eso no es suficiente, que no es verdad que son casos aislados como lo manifiesta el ministro de Educación, y que una de las problemáticas sociales en el país en términos de violencia manifestada por los estudiantes tiene que ver con la familia. Bueno, esperamos cumplir con esas expectativas de ustedes con relación a este tema de la violencia escolar. Yo creo que tenemos que hacer algo con relación a este tema, porque como decían los expertos, las autoridades en este reportaje, esto es una conducta aprendida, y creo que nosotros en la República Dominicana todavía estamos a tiempo de contrarrestar este tema de la violencia, no solamente en las escuelas, sino en cualquier otra cosa en el país, un semáforo, en una tienda, donde quiera, escenificamos hechos de violencia. Y nosotros tenemos que contrarrestarnos nosotros mismos para evitar esa violencia generalizada en la República Dominicana. Todavía estamos a tiempo. Eso es todo por hoy, en el día de hoy, este sábado 16 de abril. Recuerde que tenemos apenas 4 semanas para las elecciones presidenciales. No se pierda de cerca con Elías Ruiz Matuc, aquí en este canal, Cinevisión, canal 19, todos los sábados de 9 a 10 de la noche.